Ya. Ok, vamos a empezar entonces en nuestra enseñanza. Acuérdense que ahorita ya es enseñanza, no es predicación. Y vamos a estar en Números capítulo 20, después del canto de Esdras. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio del capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20 de Números. Vamos en el 20 de Números. Que acuérdense que cuando las cosas no se hacen bien, no tenemos que ser de decirle qué bien que le hiciste, ¿verdad? Cuando no se hacen bien. Entonces no hay que participar en eso, no haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a seguir en el 20, en el capítulo 20. ¿Nos falta cuál? Nos falta el 19, ¿verdad? Nos falta el 19. Ese lo vamos a estar viendo el jueves y a lo mejor con otra parte del capítulo 20. Entonces, pero hoy vamos a ver el 20, entonces, y luego el jueves vamos a mirar el 19 con parte del 20. Y depende si acabamos, porque va a ser el capítulo 20, es muy largo, pero vamos a ver si lo podemos terminar. Entonces vamos al 20. ¿Alguien léele 21? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María, allí fue sepultada. Ahí está, entonces, allí murió María. El capítulo 20 empieza con un funeral de María, con el funeral de María, y termina con el funeral de Aarón, ¿ok? Pero vamos ahorita a ir viendo el asunto. Fíjense lo que dice allí, dice, y acampó el pueblo en Cades. ¿Sí ven? Cades. ¿Sí ven que dice Cades? Bueno, esa Cades es bien importante que ustedes, este es un poquito de la introducción, ¿ok? Quizás me voy a tardar un poquito en la introducción porque está bien importante la introducción. Esa Cades, ¿ustedes se acuerdan desde dónde mandaron a los espías a espiar la tierra prometida? ¿Alguien se acuerda?
A ver, ¿alguien se acuerda desde dónde la mandaron? Los mandaron a los espías. ¿Desde qué ciudad? ¿De qué lugar? ¿Alguien se acuerda? O a puro mirar para abajo. A puro buscar cucarachas, ¿verdad? O arañas arriba. Bueno. Híjole, y apenas lo acabamos de ver. Pero bueno, así son los de asada, ¿verdad? Entonces, el Cades, apenas, apenas lo acabamos de mirar y ya se les olvidó. Híjole. Bueno, Cades es de donde habían mandado los espías a espiar la tierra prometida, desde ahí de Cades. Pero hacía 38 años. ¿Sí estamos entendiendo? Hacía 38 años que los habían mandado. Ahorita ya en en el capítulo 20, ya estamos hablando 38 años después. O sea que aquí, haz de cuenta que entre el capítulo 19 y el capítulo 20, pasaron los 40 años. O sea, dentro del capítulo 19 al capítulo 20, en esos dos capítulos se murieron 600,000 personas. O sea, ya en esos dos capítulos se murieron todos. Si contamos nosotros que murieron 600,000, ¿verdad? En esos 38 años, entonces vemos que más o menos estaban muriendo 40, ¿verdad? 40, más de 40 personas al día, para que se cumpliera las 600,000 personas que se tenían que morir. Entonces, en el capítulo 19 del capítulo 20, más o menos allí es donde se murió, ya pasaron los 38 años, ¿ok? Entonces, acuérdense que los 38 años no se narró nada, todo estuvo en blanco, o sea, no hay nada de escritura de los 38 años. Lo único que está escrito es cuando ellos comenzaron el primer año y un poco del segundo, y este año, el año 40. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el pueblo de Israel, ellos habían estado caminando rumbo hacia el Mar Rojo, que era para el otro lado de la tierra prometida. Entonces, pero en esta ocasión, ellos ya están, dice, y el pueblo acampó, y acampó el pueblo en Cades, ¿ok? Acampó el pueblo en Cades. Entonces, haz de cuenta que ellos dieron una vuelta. O sea que haz de cuenta que aquí estaba Cades, y se fueron hacia el Mar Rojo por 38 años, y otra vez volvieron a Cades. O sea, estaban en Cades 38 años y volvieron a Cades. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ahorita están en el mismo lugar que estaban hace 38 años. En el mismo lugar que hace 38 años. O sea que aquí no están más cerca de la tierra prometida que ya de lo que habían estado antes. Pero aquí fíjense el asunto, que ellos ya estaban en Cades, pero ya habían estado allí, y lo que pasa es que fueron a dar la vueltonona como castigo de su incredulidad. Entonces, ellos en vez de, cuando fueron a dar la vuelta, es cuando estaban viendo hacia el río Rojo, ¿ok? Hacia el río Rojo. El río Rojo estaba para acá y la tierra prometida estaba para acá. Entonces, cuando una persona, ¿verdad? Un cristiano puede estar viendo hacia el río Rojo o hacia la tierra prometida. Cuando, por ejemplo, como la persona que les decía yo, que no ha ido a la iglesia, ¿verdad? No está ni siquiera en la dirección de ir a Canaán, está en la dirección de ir al Mar Rojo. ¿Sí entendamos eso? Bueno. Entonces, cuando ellos andaban vagando, 38 años que vagaron, ellos iban vagando hacia la tierra, hacia el Mar Rojo. Pero en este caso, ya los vemos, gracias a Dios, acampando en Cades.
¿Sí estamos entendiendo? Entonces ya volvieron de dar la vueltonona. Ya los que se tenían que morir, los 600,000, ya se murieron, exceptuando Josué y Caleb. Entonces ya se murieron. Entonces ya aquí está, aquí, de hecho en el capítulo 20, estamos viendo las últimas historias del último año, del año 40. ¿Sí entendemos eso? Aquí ya ellos ya van a entrar, por así decirlo, a la tierra prometida. Ya les falta muy poco. ¿Sí entendemos? Les falta muy poco. Ya están ahí de hecho, acuérdense, Cades fue desde donde mandaron los espías. ¿Se acuerdan, verdad? Que Moisés los mandó, ¿verdad? Fueron a mirar y ellos regresaron ahí. Bueno, hace 38 años que ellos ya habían estado ahí. De hecho, han de haber conocido. Yo aquí estuve hace 38 años como niño, ¿verdad? Como niño. ¿Se acuerdan que murieron los de 20 años para arriba? Entonces, ya ahorita llegaron ahí nomás los que eran niños en ese tiempo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, eso es un poquito de introducción. ¿Ok? Es un poquito de introducción. Entonces, para entender el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, entendemos que ya murieron los 600,000, tuvieron que morir más de 40 personas al día para que murieran todos, ¿verdad? Y ahora ya la nueva generación ya llegó a Cades. Ahora sí ya van como en la dirección que debían, pues. En la dirección que debían. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Ok, entonces es un poco de introducción. Un poco de introducción ahí donde estamos mirando. En el versículo 1 dice bien claro, y acampó el pueblo en Cades. Allí, esa es la palabra clave. Y acampó el pueblo en Cades. ¿Por qué? Porque ya no andaban vagando. ¿Sí entendemos? Ya no andaban vagando, ya habían dado su vueltonona, ya se habían muerto los que se habían a morir. Ya el pueblo está allí. Y ya está, haz de cuenta que ya estaban cercas, pues, de la tierra prometida. O sea, ya no van a vagar, ya están cercas, van hacia la dirección que es. Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Ok, entonces, seguimos adelante. Dice aquí la Biblia que María, allí murió María, ¿verdad? Allí murió María, dice la Biblia. Entonces, ahora, si esta María es la hermana, si esta María es la que estaba mirando, ¿se acuerdan en Éxodo 2? Cuando había una María que estaba mirando, que echaron a Moisés en el río, ¿se acuerdan? Estaba una María mirando. Bueno, si esa es María, la que es que es la hermana de Moisés, ok, María es la hermana de Moisés, pero si esa María es la que estaba mirando a Moisés cuando lo echaron al río, quiere decir que María en este tiempo ya estaba bien entrada en años, ya era una completamente ancianita, o sea, ya estaba muy grande, pues ya estaba más grande que Aarón y que Moisés, ¿sí entendemos? Entonces, si esa era, probablemente esa era. Entonces, María, a pesar de que hizo tantas cosas, ¿verdad? A pesar de que fue una profetisa que dice la palabra de Dios, que el Miqueas 6:4 también dice cómo les ayudó a ellos, cómo también Dios la usó, ¿verdad? Para ayudar al pueblo de Israel, cómo fue de ayuda para Aarón en la mayoría de su vida. Sí sabemos que hizo muchas cosas que no, pero también hizo muchas cosas buenas para el pueblo, para Moisés. Pero María, desafortunadamente para María, ¿se acuerdan que ella se puso al tú por tú con Moisés? ¿Verdad? Se puso al tú por tú. Entonces, cuando ella hizo eso, ahí Dios la sentenció a que no iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y por eso entonces ahora vemos que ya está cerca la tierra prometida. Entonces María muere. ¿Por qué? Porque ella no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Entonces, vamos muy bien. Entonces María, vemos ahí que María
pues muere. María muere. De hecho, el capítulo empieza así, con el funeral de ella, y termina con el funeral de Aarón, ¿verdad? Y seguimos adelante, entonces, vamos a entrar al capítulo 2, donde vamos a estar un poquito de tiempo, y si el tiempo nos alcanza, vamos a ver la muerte de Aarón, ¿ok? Si el tiempo nos alcanza, vamos a ver la muerte de Aarón. Si no, lo vamos a tener que ver que hasta el otro domingo, porque ya el jueves lo tenemos ocupado con el otro capítulo. Entonces, vamos a ver el versículo 2. Alguien que lo tenga, léale. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Otra vez? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Sí ven lo que dice ahí? Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Ahora, eso es bien importante, ¿ok? Bien importante lo que dice ahí la palabra de Dios, porque aquí dice que no había agua, y porque no había agua, hicieron se juntaron contra Aarón y contra Moisés por el simple hecho de que no había agua, ¿ok? Por el simple hecho de que no había agua. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque quizás el pueblo de Israel había estado en un lugar en donde sí había muchas aguas, ¿sí vemos? Había muchas aguas, pero llegaron a Cades, ¿verdad? Y entonces empezaron a mirar que no había agua, ¿ok? No había agua. Pero el asunto es que es bien importante esto y una gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar que lo único que escaseaba, ¿qué era? ¿Qué era lo que escaseaba? Que dijeron que no había. Agua. Pero fíjense, tenían comida, tenían lugar donde dormir, tenían todo, haz de cuenta que tenían todo. Lo único que no tenían agua. Pero esto es bien importante recalcar también, que no crean que se habían quedado con agua muchos días. No se habían quedado sin agua muchos días. Apenas tenían unas horas que no tenían agua. Y probablemente no que no había agua, sino que no había suficiente agua. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, de que había unas horas que no había suficiente agua, vamos a ponerle de esa manera, y no tanto que no había completamente agua, no, sino que sí había, pero por así decirlo, no suficiente para todos, ¿sí entendemos? ¿Verdad? Entonces no había suficiente agua, pero nomás unas horas. O sea, si ellos habían estado en lugares donde sí había mucha agua, pero habían llegado a este lugar en donde no había suficiente agua. Ok, entonces no había suficiente agua, y entonces ellos, de hecho ahí lo vamos a mirar ahorita, pero Dios entra en razón. O sea, o sea, ¿cómo se dice? No, o sea, Dios sabe pues que no hay agua. O sea, ni siquiera Dios los castiga por haber pedido agua, no los castiga. O sea que, haz de cuenta que Dios entró en razón, o dicho de otra manera, Dios es un Dios o sea, que entiende, pues, por así decirlo, ¿sí entendemos? Que entiende que era una necesidad, ¿verdad? No que entró en razón, ¿verdad? Quizás así no se dice la palabra, pero, o sea, haz de cuenta que Dios le dice al pueblo, tienen razón, o sea, sí hace falta agua, y el agua es vital. Entonces, sí hace falta agua. De hecho, él dice eso, que sí hace falta agua. Entonces le dice a Moisés, ¿sabes qué? Agarra la vara de Aarón y háblale a la roca, ¿verdad? Háblale a la roca y ella dará sus abundantes aguas. Entonces, pero el punto es de que el pueblo tenía todo, lo único que le faltaba era agua. O sea, no había suficiente agua. Pero con eso que les faltaba, con lo poquito que les faltaba, con eso empezaron a hacer una revolución. Ese es el punto, que con lo poquito que les faltaba,
empezaron a hacer una revolución, ¿sí entendemos? Se empezaron a poner en contra de Moisés, empezaron a decir, ¿y sabes qué? No, ¿por qué nos trajiste a estas tierras? No nomás nos hace falta, fíjense lo que le dijeron a Moisés, léanle el versículo 5. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementerio, de igual, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ahí está. No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas. O sea, nos has traído a un lugar donde no hay cementera. A un lugar donde no hay viñas. Ahora, ¿por qué salió todo eso? ¿Saben cuál era lo primerito? Por el agua. O sea, por cuestión de que no había agua, de que se les escaseaba el agua. Siéntate ya. Se les escaseaba el agua. Se les escaseaba el agua. Entonces, eso les sirvió para empezar a sacar otras cosas. Ahora queremos cementera. Ahora queremos viñas. Ahora queremos animales. Ahora queremos esto. Pero esto no, ni siquiera pensaban en esto otro. Lo único que salió todo eso porque les hacía falta agua. ¿Sí entendemos? Y eso de la falta de agua, empezaron a otra revuelta. Y empezaron a sacar otras cosas que en realidad no tanto necesitaban en ese camino hasta que llegaran. Ahora, todo eso Dios les iba a dar, todo eso, pero en la tierra prometida, ¿sí entendemos? Entonces todavía tenían que caminar. No en ese lugar, Dios no les había prometido que les iba a dar cementeras o villas y todo eso en el desierto. No, ellos tenían que caminar y más adelante Dios se los iba a dar. Pero no era tiempo, sino hasta más adelante. ¿Sí entendemos eso? Y esa es la enseñanza para nosotros, bien importante. ¿Por qué? Porque muchas veces es verdad que nos hace falta ciertas cositas, ¿verdad? Si yo tuviera esto. Sí, y hay veces que tenemos muchas otras cosas. Tenemos salud, tenemos un carro para ir al trabajo, tenemos una iglesia donde congregarnos, tenemos quien nos enseñe, quien nos predique, tenemos para la renta, tenemos para la comida, ¿verdad? Tenemos quien toque el piano, quien toque guitarra, quien toque violín. Tenemos, ¿sí entendemos? Que tenemos un montón de cosas. Pero hay veces que nos va a hacer falta una cosa. Y pongan atención, no nos va a hacer falta por mucho tiempo. En este caso la agua, nomás eran unas horas. Que no habían tenido agua suficiente. Eran unas horas. O sea, Dios estaba allí. Dios les iba a dar la agua. Dios sabía que necesitaban agua y Dios se las iba a dar, se las dio evidentemente. ¿Sí entendemos? Pero este pueblo, en vez de que dijera, Dios está con nosotros y sí es verdad que nos hace falta el agua, pero en cualquier rato nos la va a dar. En cualquier rato nos va a dar el agua. Sabemos que Él nos los va a dar. Él ya nos ha dado tantas cosas y sabemos que lo que nos falta, Él nos los va a dar. A su tiempo Él nos los va a dar. Vamos a esperar en Él. Vamos a confiar en Él. Vamos a orar, vamos a confiar en Él. Y a su tiempo Él nos va a dar esa agua que nosotros necesitamos. Pero va a ser a su tiempo. Hay que esperar en el Señor. Como dijo David, pacientemente esperé en el Señor. ¿Sí entendemos eso? Entonces, pero el pueblo, en vez de ser paciente, se impacientó, armó una controversia contra Aarón y contra Moisés. Empezó a hacer el tú por tú con ellos y a pelearse y a querer queremos agua ya y si no, a ver cómo le hacemos. Y entonces hicieron enojar a Moisés. Entonces el asunto es, estas personas eran bien impacientes.
Estas personas tenían todo lo demás, pero porque les hacía falta una cosita, empezaron a renegar. Por una cosa que les faltaba, empezaron a renegar, siendo que ya tenían todo. Pero por una cosa empezaron a renegar. Y cuando empezaron a renegar por una cosa, fue saliendo otra. No hay agua. No hay cementera también. No hay higueras. No hay viñas. No hay granados. ¿Sí ven? Empezaron a querer más cosas. En su ingratitud empezaron a pedir más cosas que ni venían al caso. ¿Sí entendemos eso? Bien. Y eso es lo que les digo. Muchas veces nosotros muchas veces hay que pensar, ¿verdad? Porque quizás nos va a pasar. Quizás vas a tener todo, pero no una cosa. Y hay que tener cuidado de decir, quiero eso también, quiero eso también, quiero eso también. Sino al contrario, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Me hace falta esto, sí, pero yo creo que tú me lo vas a dar. Al tiempo tú me lo vas a dar. ¿Sí o no? Bien. Tú me lo vas a dar al tiempo. Estas personas que les faltaba el agua, no crean que Dios era malo y que no, los voy a dejar sin agua para que se les quite. No, Dios les iba a dar agua. Nada más que en ese rato se escaseó, pero Dios les iba a dar agua. No crean que Dios los iba a dejar ahí nomás y que se mueran de sed. No, hasta Dios les dijo, ¿sabes qué, Moisés? Agarra la vara de Aarón y háblale a la roca para que ellos den de comer a ellos, sus vacas, sus animales, a todos. O sea, yo sé que necesitan y se los voy a dar. De hecho, se los dio. Pero estos empezaron a renegar. Me falta el agua. Tenían todo, pero y nomás pusieron su mirada en el agua. Y como pusieron su mirada en el agua para empezar a renegar, ya después salieron otras cosas. Entonces, fíjense lo que dice. Vamos a ir al Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, córranle. 37, 5, el que lo tenga, léale. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Confía en él y él hará. Entonces, estas personas, en vez de confiar en Dios, de decir, Señor, nos hace falta el agua. La agua está escasa, Señor. Vamos a confiar en ti. Y dice, confía en él y él hará. Él iba a traer el agua. Pero no era la manera de ellos empezar a enojarse, empezar a renegar, ¿verdad? De que les hacía falta el agua. Y lo que decía el Cacho ahorita en ese rato, ¿se acuerdan? Que Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a cantar cantos en vez de estar enojados contra Dios o amargarse contra Dios o contra la iglesia, ¿verdad? En vez de eso empezaron a cantar cantos, confiar en Dios, leer la Biblia y dar gracias a Dios por todo lo que le estaba pasando. Y luego aquí dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Qué quiere decir encomienda a Jehová tu camino? Que le encomiendes lo que estás queriendo, lo que estás pensando hacer y confía en él. Amén. Por ejemplo, si alguien ocupa una casa, ¿verdad? Donde vivir, pues decirle al Señor, Señor, necesitamos una casa. Necesitamos una casa. Encomienda a Jehová esa casa. Confía en él y él hará. Señor, yo sé que tú nos vas a dar la casa en el tiempo tuyo. Y tú sabemos que tú vas a hacer. Confiar en él, dice la Biblia. Entonces, a estos les estaba faltando el agua. Les faltaba el agua, ¿sí o no? Empezaron a renegar. Entonces, no es la solución empezar a renegar cuando te hace falta algo. No es la solución empezar a renegar, ¿verdad? Esa no es la solución. Renegar es peor. Entonces, la Biblia dice que en vez de que tú reniegues porque te hace falta algo, dice que encomiéndaselo a Dios y confía en él. Y él a su tiempo va a dar. Así como él les dio el agua. ¿Sí entendemos? Pero fue una manera muy mala de pedirlo de parte de estas personas. ¿Sí entendemos? Pero aún así Dios les dio.
Hasta ahí vamos entendiendo. Amén. Entonces, seguimos adelante. Cuando ellos entonces le pidieron el agua, ¿verdad?, a Moisés y Aarón, ellos no le respondieron nada. Aarón y Moisés fue y se pusieron de rodillas y le dijeron: Señor, no sabemos qué responder. Y es donde Dios les dijo: agarra la vara de Aarón y háblale a la roca. Entonces, pero Moisés, ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? Pero Moisés, Dios le había dicho que agarrara la vara de Aarón, ¿ok? La vara de Aarón, la que estaba enfrente del arca del testimonio, y ahí lo podemos mirar en el capítulo 17, pero Dios le dijo que agarrara la vara de Aarón, y Dios, y Moisés agarró la vara de Aarón, pero como Moisés ya andaba enojado, también agarró su vara, llevaba las dos varas, y Dios le dijo: agarra la vara de Aarón, porque la vara de Aarón representaba la vara del sacerdocio, y la vara de Moisés era la vara del juicio y del poder. Entonces, como Moisés ya andaba bien bravo con el pueblo, ¿verdad? Entonces, en vez de hablarle a la roca, pues le pegó 2 veces, ¿verdad? 2 veces, pum, pum, y le pegó con la vara de él. No, ni siquiera contó, no se acordó que era la vara de Aarón. Y entonces agarró la vara de él y le pegó. Y allí fue el castigo. Ponte los zapatos. Entonces, ese fue el castigo. Ese fue el castigo que ellos agarraron. ¿Por qué? Porque Moisés, en vez de hablarle a la roca, pues le pegó, ¿verdad? Le pegó. Y entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Que a pesar de las personas que conocen la palabra de Dios, las personas que tienen mucha experiencia en la palabra de Dios, que tienen mucha experiencia por muchos años, también cometen errores. ¿Sí entendamos? También cometen errores, y lo vemos en Moisés. ¿Sí o no? Lo vemos en Moisés. Fíjense lo que dice allí. Fíjense lo que dice ahí, lo que dice ahí en el capítulo 20. Fíjense cómo Dios lo empieza a regañar. Versículo 12, léanle el versículo 12, ahí Dios ya los empieza a regañar. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. ¿Sí ven? No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ni él iba a meterse a la tierra prometida, ni Aarón. Entonces Dios los castigó a no entrar a la tierra prometida, a Aarón y a Moisés. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés, en vez de agarrar la vara de Aarón y hablarle a la roca, agarró su vara y le pegó 2 veces a la roca. Acuérdense que la primera vez que le pegó Moisés a la roca representaba a cuando Cristo fue crucificado. La segunda vez representaba cuando él iba después de su muerte, iba a dar el Espíritu Santo. ¿Sí entendemos? El Espíritu Santo. Entonces, la segunda vez, por eso es que no iba a ser golpeado, sino que solamente iba a hablar y iba a dar. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿pero qué es lo que nos enseña esto? Bueno, una de las cosas que nos enseña esto es que Moisés, a pesar de los años que tenía conociendo al Señor, a pesar de la experiencia que él tenía, también cometen errores, que ahí cometió un error. Por eso muchas personas que conocen la Biblia cometen errores. ¿Sí entendemos eso? Entonces, como cometen errores, por eso es bien importante que también uno conozca la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si la persona comete error? ¿Sí entendemos eso? Entonces, en este caso, quizás Moisés le haya dicho: Moisés, Aarón, ¿verdad? Moisés, ¿por qué? No el Señor te dijo que con la vara de Aarón, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros, por eso es bien importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque
pudiera ser que una persona que tiene años en el cristianismo o que predique la palabra de Dios se equivoca. ¿Y qué vas a hacer tú? Si tú no conoces la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? ¿Sí entendemos eso? Entonces, Aarón, ¿verdad? Aarón y Moisés, vemos que ellos pues actuaron, ¿verdad? Actuaron de una manera muy inapropiada. ¿Sí entendemos ahí? Entonces, actuaron de una manera muy inapropiada, pero vemos que a pesar de eso, pues Dios lo respaldó a Aarón, digo a Moisés, pero de todos modos pagaron un precio. ¿Cuál fue ese precio? A ver. O sea, ¿se acuerdan que golpeó la roca 2 veces? Entonces salió el agua, ¿verdad? O sea que Dios lo respaldó. Pero el precio de él, ¿cuál fue? Que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, a pesar de que Dios lo respaldó, que sí salieron aguas de la roca porque era un milagro, pero al mismo tiempo no le dio su castigo. O sea, el precio fue que no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, hasta ahí vamos entendiendo lo que está pasando en este capítulo 20. Más o menos ustedes ya se están dando una idea de lo que está pasando en el capítulo 20, cómo ellos pues se enojaron, ¿verdad? Porque no tenían una sola cosa. ¿Cuál era? El agua, ¿verdad? Entonces, y vemos que al final sí Dios se las dio, pero eso nos enseña a nosotros, que cuando nos haga falta una cosa, ¿verdad? En vez de amargarnos, o en vez de estar de quejarnos, ¿verdad? Esperar en Dios, como Silas y Pablo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Cacho? Entonces, seguimos adelante y son las 8. Entonces, salimos a las 8:30. Entonces, vamos a mirar el último pedazo desde el versículo 22 cuando se muere Aarón. ¿Ok? Cuando se muere Aarón. Léanle el 22. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Léanle el 24. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Aarón, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ahí. Entonces, allí llegamos al funeral de Aarón. Entonces, Aarón muere. Aquí Aarón muere. Acuérdense que murió María, ¿se acuerdan? Pero ahora Aarón va a morir. Y es interesante la muerte de Aarón. ¿Por qué? Porque aunque Dios le anuncia a Aarón que va a morir, en el versículo 24, ahí vemos que Dios le anuncia a Aarón, ¿sabes qué, Aarón? Aarón va a morir. ¿Sí entendemos? Ahora, Aarón no se pone de renegar de que Dios le dice que va a morir. ¿Se acuerdan a Ezequías? Como cuando Dios le dijo, dile que va a morir, ¿se acuerdan? Y empezó a llorar y empezó a decir, acuérdate que esto y acuérdate. Y se hizo un rebambaramba para allá con su hijo, ¿verdad? De que hubiera mejor Ezequías hubiera aceptado él su muerte. De todo el desastre que hizo su hijo, que nació después, hizo un desastre. De hecho, causa de él se los llevaron cautivos al pueblo de Israel. Era causa de su hijo de él. Y entonces Ezequías hubiera aceptado su muerte mejor. Pero como ahí estaba, que dame, ok, le dieron 15 años más de vida, pero aunque él lo usó más o menos, ¿verdad? Pero su hijo sí hizo un desastre. Pero aquí Aarón, Dios le dice que va a morir y él no se queja. Si ustedes ven que no se queja, ¿verdad? No se queja, dice, Aarón será reunido a su pueblo, o sea que va a ser muerto, pues, va a morir. Entonces vemos a Aarón que no se queja, vemos a Aarón que no se enoja, ¿verdad? Con lo que Dios le dice, Aarón vas a morir. Pero cuando Dios le dice, Aarón vas a morir, ahí vemos un poquito ¿cómo se dice? Un poquito de desagrado de parte de Dios.
porque le dice, causa de esto, ¿verdad? ¿Sí ven? ¿Y cuál era la causa? Porque acuérdense que no lo habían santificado, iba junto con Moisés cuando le pegaron, ¿sí se acuerdan, verdad? Entonces, también el asunto que cuando Moisés oyó que él iba a morir por causa de eso, de lo que hicieron con la roca, ¿se acuerdan? Cuando Moisés oyó, de seguro le dolió a Moisés en el corazón. De seguro le dolió, de seguro él pensó, bueno, ¿quién es más culpable? Él oyó. Y Moisés sabía que, ¿quién era el más culpable? Moisés, exactamente, ¿verdad? Entonces, si Moisés era el más culpable y Moisés oye que Aarón se va a morir por causa de esa rebelión, si Moisés oye que Aarón se va a morir por causa de eso, y entonces, y Moisés decir, ¿sabes qué? Yo soy más culpable que él. Entonces, de seguro que le dolió en su corazón, ¿sí entendemos? Porque él sabía que él era más culpable. Ahora, por el otro lado, vemos la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios porque dice, será unido a su pueblo, ¿verdad? Entonces, será unido a su pueblo. Acuérdense que Aarón no está muriendo como un malhechor. Aarón no está muriendo de plaga. Aarón no está muriendo por fuego. O sea, Aarón no está muriendo como un malhechor, como murió. ¿Se acuerdan cómo murieron sus hijos? ¿Verdad? O cómo murió ¿cómo se llama? Ananías y Zafira. O cómo murió Coré. Bueno, Aarón no está muriendo así, aunque sí está muriendo por su transgresión, pero no está muriendo como malhechor, como Coré. No, la Biblia no dice fue cortado de su pueblo, sino dice que fue unido a su pueblo. Entonces no dice fue cortado. Cuando dice la Biblia fue cortado, es cuando morían como malhechores. Pero aquí dice fue unido a su pueblo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ahora, por otro lado, hay mucho simbolismo también, ¿ok? Hay mucho simbolismo en que cuando Aarón muere, no entra a la tierra prometida. Acuérdense que Aarón era el sumo sacerdote, era el que llevaba el ministerio del sacerdocio, y entendemos que ese sacerdocio no podía hacer perfecto el corazón de la persona, ¿sí entendemos? Solamente el evangelio. Entonces, por eso es que Aarón muere ahí, como simbolizando que la ley o el sacerdocio no pueden dar descanso, ¿verdad? Sino solamente Cristo. Y por eso que no pueden. O sea, si nos vamos por los símbolos, está perfecto. ¿Por qué? Porque Aarón no puede entrar para allá. ¿Sí entendemos eso? Entonces, por el otro lado, seguimos adelante. Aarón, ¿verdad? Se pone las vestiduras. Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Aarón se pone las vestiduras para volvérselas a quitar. Vamos a leerle el 25. Tomó Aarón y Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Ahí. Toma Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Sor. Entonces, en el 26, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Entonces, aquí vemos que Moisés le había puesto las ropas a Aarón y él mismo se las iba a quitar. ¿Sí entendemos? Él mismo se las iba a quitar. Moisés le había puesto las vestiduras, pero él mismo se las iba a quitar. Ahora, si ustedes ven ahí, inmediatamente Moisés le pone las vestiduras a Aarón. Todavía Aarón estaba vivo y Moisés le pone las vestiduras. ¿A quién? Sí, pero
a quién se las puso cuando se las quitó a él? A Eleazar su hijo, ¿sí entendemos? Entonces, eso fue un gran consuelo para Moisés. Gran consuelo para Moisés. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que Dios no dejó tirado el ministerio, ¿verdad? Dios no dejó tirado el ministerio de su hermano, ¿verdad? Sino que Dios escogió a su hijo. Entonces fue un consuelo para Moisés, como diciendo, ¿sabes qué? De todos modos esto sigue. Y por el otro lado, fue una satisfacción para Aarón. Una satisfacción para Aarón. ¿Por qué? Porque miren, Aarón amaba su ministerio, ¿verdad? Aarón amaba a su hijo era Eleazar, ahí dice Eleazar su hijo, pero el ministerio que tenía Aarón, también él amaba ese ministerio, pero él amaba también a su hijo. Entonces, fue una satisfacción para Aarón, por eso es que él no reniega a morir, Aarón no reniega nada de morir. ¿Por qué? Porque el que Aarón vea que Dios está escogiendo a su hijo, y está escogiendo a su hijo para el ministerio que él amaba, para su ministerio de su propio padre, entonces era una satisfacción para él. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que Aarón ya se estaba haciendo a un lado y estaba dándole paso a su hijo, al que él amaba, a su hijo que él amaba y al ministerio que él amaba. Entonces, para Aarón era una satisfacción, porque podemos ver que Aarón ni siquiera dice pío de que se va a morir, ni ruega por días, ni ruega por otra cosa. Sin embargo, Dios le dice, ¿sabes qué? Tu hijo va a llevar tus vestiduras tuyas. Entonces, tu hijo enfrente de ti le van a poner las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Sí entendemos eso? Él va a llevar las vestiduras enfrente de ti, le van a poner las vestiduras. Entonces, él amaba a su hijo, él amaba ese ministerio, su ministerio que era de él. Era una satisfacción grande para Aarón, que Dios hubiera elegido a su hijo y que él, antes de morir, vea a su hijo teniendo las vestiduras. O sea, no era cualquier cosa, ¿sí estamos entendiendo? O sea, las vestiduras que Aarón llevaba, se las quitó Moisés y se las puso a su hijo. Entonces Aarón estaba rete contento, con gozo. Por eso no lo vemos que reniega nada, porque Dios le concedió ver a su hijo con las mismas ropas de él, a su mismo ministerio y a su propio hijo ahí. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso era una gran satisfacción para Moisés. Para Aarón. Entonces eso está muy grande ese regalo que Dios le dio a Aarón. Es una gran satisfacción mirar pues que lo que está pasando a su hijo y Dios decir, ¿sabes qué? Tú ya vas a ser unido a tu pueblo. Por el otro lado, eso era como un favor también al pueblo. Ok, un favor al pueblo. Por decir, ¿sabes qué? Pueblo, tú vas a seguir teniendo liderazgo, tú vas a seguir teniendo quien lleve este ministerio. Pueblo, tú vas a seguir llegando estos líderes, tú vas a seguir adelante, ¿verdad? El pueblo no está solo, tiene líderes, tiene personas que conocen, ¿verdad? El hijo de Aarón. Entonces, Dios estaba haciendo al mismo tiempo un favor para el pueblo, ¿verdad? Un consuelo para Moisés, satisfacción para Aarón y un favor para el pueblo. Entonces, acuérdense que a pesar de que cuando llega la muerte, ¿verdad? Cuando llega la muerte y una persona, a pesar de sus fallas, pero ha sido fiel, de todos modos, cuando llega la muerte, Dios tiene un montón de cosas ya preparadas. No crean que a Dios le agarra de sorpresa la muerte. No, Dios ya tiene un montón de cosas preparadas que si tú has sido fiel, el día de tu muerte va a ser una bendición también. Como lo fue Aarón, que Aarón le dio paso a su hijo y Dios escogió a su hijo, escogió sus vestiduras y era una satisfacción para Aarón, su padre, mirar que su hijo estaba agarrando su camino y era un camino recto. ¿Sí entendemos eso? Bueno, entonces hasta ahí terminamos este capítulo, el capítulo 20 de Números, y el jueves vamos a estar en el 19
y así sucesivamente hasta terminar, ¿ok? Bueno, en estos momentos les mandamos un saludo a los que nos están viendo por internet y que Dios les bendiga y vamos a preguntar qué es lo que aprendieron.